más aquí, transmitiendo otra clase más que sabemos que va a ser de grande bendición. Amén. Porque estamos empezando un nuevo tema y creemos que ustedes están gozando también junto con nosotros. Esperamos que estén aprendiendo. Tienen que compartir, tienen que hacer comentarios de lo que les han aprendido, de lo que les ha edificado a través del chat. Entonces, pues los seguimos esperando. Bien, pues también invitándolos a que compartan el video, que le den like y comenten sus comentarios si quieren cosas novedosas. También hacemos uso de sus comentarios. Y pues bendiciones. Y saludamos a todos nuestros amiguitos que están atrás de la cámara y donde nos estén viendo en todo lugar. Y a nuestros hermanitos de Poder en Jesús Kids, aquí los seguimos esperando, que sigan conectándose, igual invitando a sus amiguitos, a sus hermanitos, al tío, al primo, a todo el que sea. Que vengan a oír la palabra de Dios, que es lo importante. Y los seguimos esperando, esténse conectados. Y comenzamos. Estamos aquí. Y ahora lo principal, lo que es la oración, porque eso es muy importante para cada uno de nosotros. Que tengamos una plática con Dios. Acuérdense que la oración es platicar con Dios. Entonces vamos a orar y vamos a dar este tiempo. Y le dejamos el tiempo a Edith. A ver, chicos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Entonces, Señor Jesús, te pido que seas tú guardando lo que en esta clase se va a dar en mi corazón, en mi mente, Señor, y ayúdanos a poder entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguimos. Bueno, amiguitos, pues estamos ahora en la alabanza. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesús y pues comenzamos. No siempre es fácil entender el plan perfecto
una vez más estamos aquí. Ahora el tiempo de la lección, lo más hermoso, lo principal, el alimento que el Señor nos ha dejado para que cada día aprendamos más. Estamos iniciando un nuevo mes con un nuevo tema que es varones de buen testimonio. ¿Ustedes saben qué es buen testimonio? ¿Alguien me puede decir qué es buen testimonio? Ajá, sí, exactamente. Buen testimonio es aquella persona que es obediente, que es respetuosa, que tiene valores muy arraigados y que esos valores los proyectan y los podemos ver a través de su diario vivir, porque eso es, que dan un buen testimonio, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver la vida de un personaje que pues fue de gran importancia. Él se llama Felipe, que fue primero diácono y después fue evangelista. Y la verdad, el ministerio de evangelismo es muy básico, es principal, porque a través de ese ministerio pues es como va creciendo la iglesia. Y nuestro versículo que vamos a aprender durante la clase y que vamos a memorizar más tarde se encuentra en Hechos 8:35 y dice: entonces Felipe le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Ajá. Entonces esto es bien importante porque, como dice, él es evangelista, él compartía y él nunca dijo estoy cansado, no tengo ganas, me da flojera. Entonces él lo hacía con mucho gusto, ¿verdad? Y nuestra lección se va a enfocar más en el libro de Hechos. Y empezamos en Hechos 6, del 3 al 5, donde nos habla la palabra del Señor, que ellos, aún a pesar de lo que habían ya pasado, de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo, ellos no se atemorizaron y siguieron compartiendo la palabra, de tal manera que al compartir la palabra el número de discípulos crecía y crecía. Entonces esto llegó a crear problemas porque pues tenían que atender a las viudas, tenían que atender a la gente que iba a escucharlos, pero que también tenían que atenderlos en darles de comer, en organizarse, en todo lo que implica el que se crece más el número de discípulos. Entonces ellos buscaron y se reunieron y reunieron a toda la multitud de discípulos que ya había crecido mucho y dijeron, ¿saben qué? Que pues como esto ya creció, nosotros no podemos estar atendiendo la palabra, la oración y también servir a las mesas, o sea, no se podía, ¿por qué? Porque entonces era necesario que nadie se quedara sin atender, que tanto escucharan la palabra como oraran y como también compartieran el alimento. Entonces aquí vemos unas imágenes en donde los discípulos hacen la reunión y dicen, pues vamos a buscar varones de buen testimonio, varones temerosos de Dios, varones que sean fieles, varones que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Entonces ellos se encargaron e hicieron como una reunión y escogieron a 7 personajes, a 7 personas. Entre ellas estaba Felipe. Felipe no era el discípulo, sino era otra persona que escogieron dentro de Esteban y los otros que menciona la palabra de Dios. Esto lo pueden ver en Hechos 6, del 3 al 5. Entonces, dentro de todos ellos que escogieron a Felipe. Felipe nunca dijo no. Felipe nunca dijo no me gusta, sino que cuando ya escogieron a los 7, entonces Felipe se encargó de estar sirviendo. Vemos que él empezó como diácono. ¿Qué es diácono? Ayudar, a servir, apoyar en la iglesia, en lo que se necesitara. Entonces este Felipe empieza a servir a las mesas, empieza a atenderlos. Pero antes de esto, cuando ya los escogieron, pues oraron por ellos, les impusieron las manos y ellos siempre lo hicieron con todo corazón. Este Felipe nunca puso ninguna traba, él dijo que él quería servir, que él quería estar ahí. Y muchas veces cuando nosotros en nuestra casa o aún en la iglesia les decimos, a ver niños,
Si aprendieron el versículo, a ver, niños, ya en su casa, sí hicieron la tarea y siempre, ay, yo ahorita, ay, luego lo hago. Entonces siempre ponemos trabas, pero Felipe, desde que el Señor del Espíritu Santo también lo escogió, dijo, él nunca dijo, ¿yo por qué? ¿Por qué no escogen a otros? Él siempre estuvo dispuesto a obedecer y apoyar en la obra que era de evangelismo. Entonces, bueno, lo de evangelismo ya fue posterior, cuando esto sucedió, cuando después hubo persecución. No sé si recuerden los que han leído la palabra de Dios, que Saulo era perseguidor de los cristianos y entonces todos los discípulos de Jesús se esparcieron. Y dentro de ellos, que también ya habían sido escogidos, Felipe se fue a Samaria. Y si ustedes recuerdan, los samaritanos no se llevaban con los hebreos, con los judíos. Pero cuando Felipe va a Samaria, ellos reciben la palabra con mucho gusto, con mucho agrado, y eso lo vamos a ver en Hechos 8, del 4 al 8. Y la palabra del Señor dice que la gente escuchaba atentamente lo que decía Felipe y las señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos y salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que en ese lugar en Samaria había gran gozo. Se gozaba, fíjense, se gozaba en un pueblo que nunca quería saber, que siempre decían que estaban enemistados. Fue ese pueblo que recibió la palabra con gozo. Y entonces es bonito cuando nosotros, o cuando sabemos que en nuestras casas o nuestros vecinos nos dejan entrar y nos dejan compartir la palabra, pues es bonito que ellos escuchen, que nosotros nos sintamos contentos de que ellos reciben la palabra. Entonces ellos así lo hicieron, recibieron la palabra, pero posteriormente él siguió compartiendo, donde quiera que Felipe iba, compartía la palabra. Y así debemos de ser nosotros. Nos ha compartido nuestro pastor y nos han dicho que así estemos en la cola de las tortillas, que estemos en la farmacia o en la calle, donde quiera que andemos, siempre tenemos que dar buen testimonio, muchas veces hasta sin hablar, porque nuestro testimonio está hablando por nosotros. ¿Por qué? Porque ven nuestra conducta, ven nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. Entonces, es bonito saber que muchos de ellos reciben la palabra con mucho gozo. Pero Felipe, pues cuando ya siguió Pablo, y que siguieron después que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, Pablo hizo un viaje, esto lo vemos en Hechos 21, y dice viaje de Pablo a Jerusalén. En este versículo nos habla que, en el versículo 8 nos habla que cuando Pablo salió, saliendo, él y los que estaban con Pablo fueron a Cesarea, y ahí fueron a visitar a Felipe el evangelista. Fueron a visitarlo. Él era uno de los 7, como ya lo habíamos visto anteriormente, era uno de los 7 que fueron escogidos. Y varón, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces imagínense qué testimonio daba su papá, Felipe, a sus hijas profetas, al ver cómo se conducía a su papá. O sea, él nunca dijo no, nunca dijo no quiero. Ellas también servían de esa manera al Señor, profetizando. Eran doncellas, eran jovencitas, porque al decir doncellas, pues eran unas jovencitas, ¿no? Que todavía no se casaban, pero que ellas estaban también viendo el testimonio de su papá. Lo importante aquí de la lección es saber que así como Felipe fue y dio un buen servicio, fue fiel al Señor y evangelizaba donde quiera que estaba, así nosotros también podemos verlo dentro de nuestra familia. El ver que nuestro papá esté en el camino del Señor, que nuestro papá nos reúna para hacer devocionales, que nuestro papá nos dé buen testimonio, que nuestro papá nos invite y nos
¿cómo se puede decir? Nos apoye en las actividades dentro de la iglesia. Y es bonito saber que podemos contar con un buen ejemplo, con nuestro papá. Entonces, a mí me agradó este personaje porque casi no hablamos mucho de Felipe el Evangelista, pero fue una persona que para mí fue de buen testimonio, fue de gran ayuda en la iglesia, fue servicial, fue temeroso de Dios, fue un varón entregado y un buen padre que supo dar buen testimonio a sus hijas. Entonces, pues vemos que la palabra de Dios siempre nos deja alguna enseñanza y espero que esta lección pues la hayan entendido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nos las pueden hacer saber a través del chat. Y vamos a memorizar también nuestro versículo junto con preguntas que vamos a realizar. Entonces, pues que Dios los bendiga y nos vemos en un momentito. Seguimos ahora con el repaso de nuestra lección. Recuerden que les dije que vamos a memorizar nuestro versículo y a través de la memorización voy a estar haciendo algunas preguntas. ¿Sí? Entonces espero que hayan puesto atención todos los que nos estuvieron viendo. Si se sabe la respuesta, mándenla en las redes sociales, participen, inviten para que todos aprendamos aquí y todos salgamos edificados de la palabra del Señor. ¿En qué va a consistir? Bueno, como se dan cuenta, aquí hay 8 números. Atrás de esos números viene el versículo que estamos memorizando. Y, por ejemplo, Abraham va a tirar el dado y en el número que le toque, yo voy a hacer una pregunta y él me tiene que responder para que yo pueda voltear. Si al voltear el cartón, él se sabe de qué versículo estamos hablando, pues ya se voltean todos. Pero si no, vamos a seguir haciendo más preguntas. Ajá. Entonces espero que la hayan entendido y vamos a iniciar. Entonces ahora Abraham va a tirar el dado. Y dice número 1. La pregunta número 1 dice: ¿cuántos hermanos buscaron para servir a las mesas? ¿Varones? ¿Cuántos? 7. Muy bien. Entonces Abraham va a voltear el número 1. Y continuamos con la hermana Sonia. A ver, hermana Sonia. Dadito. El más bonito. 5. Entonces le voy a hacer la pregunta número 5. ¿En qué lugar predicaba Felipe? Creo que en Samaria. Muy bien. Abrancito, ayúdame, por favor. Es el número 5. Ajá. A ver, Abraham. Como no tenemos muchos alumnos, tenemos a 2 nada más. Tira. Tíralo para arriba, hijo. Tira. No, otra vez uno no. Ya lo hiciste. Oh my God. 6. La pregunta 6 dice: ¿en qué lugar visitó Pablo a Felipe? ¿Una cesárea? Es cesárea. No, Abraham, es Cesarea. Te equivocaste. Ay, ánimo. Bueno, a ver, Abraham, mueve el cartoncito número 6. ¿Todavía no se sabe en el versículo de cuál estamos hablando? No, todavía No, bueno. Vamos a invitar a la hermana Claudia que también participe. Uno. No. No, uno no. 5, Ya. 3. 3. La pregunta 3 dice:
¿De qué personaje estuvimos hablando? ¿De qué estamos hablando? De Felipe. Bueno, entonces, a ver, Abraham, voltea a la número 3. ¿Todavía no se sabe el versículo? No. A ver, hermana Sonia. No, todavía no. Tire Voy bien, con tire el el dado. otro. 4. La pregunta 4 dice, ¿por qué se tuvieron que esparcir los discípulos? Creo que porque hubo persecución. Muy bien, hermana Mamacita. Sonia. A ver, Abraham, volteale. ¿Todavía no se saben ahí el versículo? ¿Cuál es? No. Entonces Felipe anunció las buenas noticias acerca de... la salvación. No, vamos a seguir. Esto sigue. Otra vez sigue. Ay, sigue. Abrancito, ¿no? Y 4. Abraham, te toca a Abraham. Otra vez el 1. 4, No, ya no. Sí. 2. La pregunta 2 dice, ¿por qué buscaron a varones para atender a las viudas? Pues a las mesas también. Porque creció el grupo de discípulos. Muy bien, Abraham, tú sí pusiste mucha atención. Voltear Yo el no, número yo 2. no la puse. Para el 7 y 8. Muy bien, Abraham, muy bien, equipo, muy bien. ¿Todavía no saben qué dice ahí? Entonces Felipe anunció las buenas noticias acerca de él. No, bueno, continuamos a ver quién va a tirar. Como se darán cuenta, el dado pues nada más trae 6 números. Entonces yo voy a hacer las siguientes preguntas, la 7 y la 8. La 7, a ver quién me la va a responder. Hermana Sonia. A ver, hermana Sonia, ¿cuántas hijas tenía Felipe? 4. 4, muy bien. Muy bien, hermana, usted estuvo bien atenta también. Y la pregunta 8, ¿quién me la va a responder? La hermana Claudia. ¿Qué ministerio tenían las hijas de Felipe? Profetizar. Eran profetisas. Muy bien, hermana. Entonces, está terminado nuestro versículo. ¿Qué dice nuestro versículo? Vamos a repetirlo todos. 1, 2, 3. Entonces Felipe le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Hechos 8:35. Una vez más. Entonces Felipe le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Hechos 8:35. Bueno, pues espero que hayan aprendido, que se memoricen el versículo. Quien se lo haya memorizado, háganoslo saber y que sea de mucha bendición. Nos dio gusto estar compartiendo la palabra y vamos a continuar con nuestras actividades. Como ven, continuamos con nuestra manualidad. Aquí tenemos nuestro material que vamos a ocupar, que es foamy, tijeras, una pluma para marcar, nuestros moldecitos y nuestra pistola que vamos a ocupar. ¿Ok? Les damos su material a Lynn y a Abraham. Ahora la van a marcar, ustedes van a marcar, ahí está el molde y luego que tengamos el molde, bueno, cortamos. ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! Sí, ¿sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, escucha, escucha. Encontré al patito Juan
Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá, De vuelta. obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿Ve? Ya lo cortó, ya cortó Ali, ¿verdad? Ya tiene sus piecitos. Ahora lo vamos a pegar. Vamos a hacer estas piececitas que quedaron aquí. Los vamos a hacer así y lo vamos a pegar para que ya quede nuestra sandalia. ¿Ok? Yo leo la Biblia y también a veces oro. Vamos a hacer esto. ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, ¿viste? Mejor escuchar Aquí Patito tenemos Juan. nuestras sandalias. Aquí tenemos nuestro piecito y aquí vamos a anotar el versículo para que nos lo memoricemos. Ya que esté aquí anotado, lo vamos a poner aquí, lo vamos a pegar. Con el dedito, también aquí le vamos a pegar para que quede así. Y este es nuestra sandalia. ¿Ok? Te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se ve el tren! ¡Vamos, vengan todos! ¡Suban todos arriba! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! ¿Puedo ir yo? Sí, dale, vamos, vamos. Mi papá, mi mamá, Todos pueden. Todos vamos arriba, todos, vamos. ¡Uy, qué bueno! O entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará. El boleto tomar. ¿Vieron cómo quedaron nuestras sandalias, verdad? Y nuestros piececitos. Aquí está el versículo para que nos lo aprendamos, nos lo memoricemos. Entonces Felipe le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Hechos 25. Nos vemos, espero les haya gustado, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Bye. Ok, amiguitos, ya estamos aquí. Vamos a divertirnos. Abraham ya está bien contento. Miren, miren la cara, ya está contento, ¿verdad? Ok, vamos a empezar a hacer este concurso. ¿Qué vamos a utilizar? Yo creo que todos lo tienen en su casa. Miren, una pelotita, hasta está sonriendo. Así como Abraham, miren, sonriendo. Ok, y vamos a utilizar 2 toallas, ¿ok? Y van a ser equipo de 2 personas y otras 2 personas, que serían 4 personas, ¿ok? Y vamos a comenzar. ¡Comenzamos!
o va ganando o va perdiendo. Entonces, espero que lo hagan en sus casas. Creo que nos divertimos y sigan. Continuamos. ¿Qué creen, amiguitos? Que se terminó la clase. Entonces, pues yo pienso que ha de haber sido de grande bendición, Amén. porque el mensaje que nos dimos en la clase fue que este varón iba y compartía la palabra. Fue un evangelista que dio buen testimonio en su familia, pero bueno, no lo vamos a repetir todo porque ya lo vimos en la clase. Entonces, sigan compartiendo lo que aprendieron, compártanlo ahí en las redes sociales y díganos qué aprendieron de esta lección. Así es. Pues así también damos por empezar invitando a los niños a que conozcan de Cristo, así como darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo para salvación. Yo te invito, amiguito, a que cierres tus ojos y que hagas esta oración de fe, y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Amado Dios, en esta tarde yo te doy gracias por el sacrificio que has dado en la cruz, por amor a mí, y te doy gracias por esa sangre preciosa que has derramado en la cruz del Calvario. Has perdonado mis faltas, mis rebeldías, mis desobediencias, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que hoy juntamente contigo caminaré y cumpliré con tus mandamientos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Hermanitos, les damos las gracias por seguirse conectando y esperemos que sigan conectándose. Inviten a los niños, a los jóvenes, porque yo creo que todo el mundo les gusta. Igual, como dice la hermana, que nosotros, del tema de ahora, que prediquemos la palabra de Dios. Aunque seamos niños, eso es lo principal, que cada niño que conozca de Cristo. Ese es el lema de esta enseñanza, y esperemos que les siga gustando y conéctense. Nos vemos. Pues, amiguitos, nuevamente estamos con ustedes, ¿verdad? Nos estamos despidiendo de esta clase. Hemos aprendido algo muy bonito ahora con este personaje, que tenemos que seguir orando por nuestros papás, por nuestros amiguitos. Espero que se hayan gozado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Meow.